quitas de un jalón todos los grupos que te van a aportar azúcar. Como ya les expliqué cómo es el sistema mexicano de equivalentes, se maneja con porciones y raciones. Como aquí podemos ver, nos dice cuántas calorías hay por grupo. Por ejemplo, las verduras aportan 25 kilocalorías. ¿Perdón? ¿Cuántos grupos son? Son 8. Sí. Y estos 8 se pueden subdividir de acuerdo a si contienen proteínas, si contienen proteína, si contienen grasa o azúcar. Entonces, ¿qué nos proporciona el sistema mexicano de equivalentes? Nos da la clasificación de los alimentos por su contenido nutrimental y cuánta energía en promedio nos aporta cada grupo por ración. ¿Sí? Esto es más o menos para presentarles lo que es un sistema mexicano de equivalentes. No les voy a leer todas las fortalezas, les voy a platicar cuáles son sus fortalezas, que nos dice el tamaño exacto de la porción, que nos permite como nutriólogos hacer una planificación del menú, nos permite también dar opciones de alimentos equivalentes y manejar todas las dietas. ¿Cuáles son las debilidades? Como les dije hace rato, uno no puede todo el tiempo estar cargando con una báscula, no puede estar con su cuchara, con su cucharadita, eso sería como una debilidad. Y otra debilidad es que se requiere tiempo y cierta educación para poder entender este sistema. Realmente esto nunca se los damos a los pacientes, el sistema de equivalentes. No le entenderían, ¿no? Entonces nosotros como nutriólogos, como profesionistas de la salud, lo que tenemos que hacer es digerírselos, ¿no? O sea, dar ejemplos. ¿Puedes poner el anterior? ¿Esta? Ya. Y ahorita vamos con el método de la mano, cómo hacer las cosas prácticas. 84 gramos, que es más o menos porque uno debe de consumir de ración de carne o de pollo, va a ser lo de la palma de la mano, esta parte, ¿sí? Obviamente el tamaño varía entre persona y persona, pero es algo práctico que podemos hacer. El puño, esto me va a representar una taza. ¿Qué se maneja en tazas? Normalmente las verduras. Hay que recomendar una taza en cada comida, ¿no? De verduras. O de guisados con carne, o una taza de leche, o una taza de yogur, va a ser el puño de mi mano. Media taza, ¿para qué usamos media taza? Como ven, son como estos 2 dedos, más o menos. Y en esa media taza podemos ahí recomendar papas, frijoles o arroz. Más o menos, no todos los equivalentes son iguales en volumen, pero más o menos en los cereales, cuando hablamos de arroz o cuando hablamos de avena o de pastas, la ración es media taza. Entonces hay que decir del puño como la mitad, ¿no? Si una taza es un puño, la mitad de tu puño es media taza de cereales. Luego, otra medida, la palma de la mano, pero la superficie equivale a lo que sería una ración de queso, ¿sí? Nada más que si el grosor no sería como el de la palma, nada más ya lo que te venden como el grosor de la rebanada, pero el tamaño que sale de nuestra superficie de la palma. Una cucharada, a veces a los tacos les ponen crema, ¿no? Si dice mi paciente, me tengo que cuidar el contenido de grasas, entonces le digo a la que me lo vaya a preparar o cómo me voy a servir, si tengo la cucharada ahí ya es exactamente, pero más o menos su dedo pulgar es una cucharada y es una ración de crema, más o menos. ¿Y cuál sería una cucharadita? El dedo índice, más o menos esta parte, que eso se usa para margarina, mantequilla, aceite o mayonesa. ¿Cuáles son las fortalezas de este método? Que es muy fácil, es muy práctico y es útil para cuando no estamos con las medidas caseras. La debilidad es que no es aplicable para todos los alimentos, como les decía, generalmente pastas, arroz es media taza, pero por ejemplo en la tortilla no se maneja en taza, se maneja en piezas, ¿sí? En las galletas igual se maneja en piezas.
Ahí hay que leer la información nutrimental para saber cuáles son las raciones. Y este es más que nada para cuando alguien nos llega y nos dice que tengo que consumir una taza de esto y esto, más o menos nosotros para darle una explicación práctica. No vamos a hacer una dieta como tal en base a esto, es cuando alguien tiene una dieta y tiene dudas de cómo se miden las porciones. También que podemos usar, aparte de las manos, se pueden usar objetos cotidianos de uso común. Por ejemplo, un CD es como debería de ser una ración de jamón, ¿sí? El disque realmente ya nadie lo usa, ¿no? Seguro las nuevas generaciones ya ni saben qué es. Entonces igual les podemos decir que jamón o queso es del tamaño de un CD. Una baraja de cartas, un juego de barajas, es como lo de tu ración de carne o de pollo. Una pelotita de tenis es como el tamaño que debes de consumir de una fruta, ¿sí? Aunque como les dije, el plátano ni siquiera es una pieza, lo que se debe consumir es media. De pera es media la ración, pero si encontráramos una pera chiquitita, más o menos ese sería el tamaño. Bueno, con la terapia nutricional en pacientes con diabetes, lo ideal es canalizar a un nutriólogo. Por ahí dicen que son caros, ¿no? Ir con un nutriólogo. Pero se necesita un tratamiento integral, como decíamos hace rato, algo multidisciplinario. A veces necesitamos el apoyo del psicólogo, necesitamos el apoyo del nutriólogo, porque no tiene chiste cuántas unidades de insulina le dé yo si no va a consumir lo suficiente o si se va a pasar. Por cada unidad de insulina que se prescriba se van a metabolizar 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces, por eso a la hora que el nutriólogo hace la dieta, tiene que tomar en cuenta cuántas unidades de insulina se le están dando al paciente para saber cuántos gramos de hidratos de carbono se van a dar. Por cada unidad de insulina se van a metabolizar 15 gramos de hidratos de carbono. Y pues los gramos de hidratos de carbono también van a depender de la persona. No es lo mismo lo que yo consuma a lo que una mujer adulta vaya a consumir. Mientras cumplimos más años, necesitamos menos calorías, ¿sabían? Entonces no es lo mismo. Aunque podamos hacer una distribución de 50% de hidratos de carbono, va a depender de mi requerimiento diario. Si mi requerimiento es de 1600 calorías y de alguien más es de 1800, va a cambiar los gramos de hidratos de carbono. Y bueno, aquí la terapia nutricional, decimos, tiene que ser para diabetes tipo 1, para la planeación de los tiempos de comida, y se tiene que hacer un control glucémico. Y como les comenté, para personas que utilizan dosis fijas de insulina, para saber cuántos hidratos de carbono se van a dar que concuerden con las unidades de insulina, se deben de planificar las comidas. Parece que por ahí en su manual tienen más o menos los tiempos de comidas, ¿verdad? Pero les comento de rápido, ¿cuáles son los horarios ideales? Hay que decirle a una persona, sé que no tienes tiempo tal vez de ir a comer, tienes muchas cosas que hacer, pero trata de que siempre sean los mismos horarios de comida. Lo más recomendable es que el desayuno sea entre 7 y 8 de la mañana, la comida sea entre 2 y 3 de la tarde y la cena sea entre 7 y 8 de la noche. Esos son los horarios más recomendables para hacer las 3 comidas principales. Hay que decirle al paciente, no dejes pasar más de 6 horas sin consumir un alimento. Lo ideal es que a las 3 horas de que comí, consuma una colación, ¿sí? Las metas para la terapia nutricional que van de la mano con las metas farmacológicas, que la hemoglobina glucosilada tiene que andar más o menos en un 7%. Sabemos que el criterio diagnóstico es diferente, pero esta es una meta para el paciente. Presión arterial menor a 140 sobre 80 milímetros de mercurio, colesterol menor a 100 miligramos por decilitro, triglicéridos menor a 150, colesterol
edad mayor a 40, mujeres mayor a 50. Y bueno, como sabemos, otra vez apegarnos a las metas nutricionales, a la reducción de peso. Si hay una reducción de peso más o menos entre el 7 y el 8.5%, se pueden mejorar los niveles séricos de triglicéridos y de glucosa. Entonces, con que mi paciente ya haya reducido entre 7 y 8%, ya hay una mejora en sus niveles de glucosa. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues con la actividad física. Hay que evitar, prohibir o eliminar un alimento sin una evidencia científica. Por eso es importante preguntar una intolerancia, porque les comparto, por ejemplo, en un hospital donde hice mi servicio social, llega una enfermera y me dice: Ana, quita de tu lista de raciones avena y papaya, y melón y mango. Y yo, ¿por qué? Es que tiene un índice glucémico muy elevado. Y yo, sí, ya sé, pero realmente no está comprobado científicamente que en base al índice glucémico se pueda mejorar la enfermedad. ¿Y saben qué sí me dejó? Galletas de animalitos y galletas Marías. Entonces, siempre necesitamos como una evidencia científica o una justificación de por qué vamos a quitar un alimento a la dieta de alguien. Porque papaya, melón y mango siguen siendo frutas. Mientras yo no me pase de mi ración de frutas, no importa la fruta que consuma, ¿sí? Mientras sea mi taza de papaya, mi medio mango, no importa qué tipo de fruta sea, a menos que el paciente tenga una intolerancia o tenga una alergia. También más adelante vamos a ver cómo se leen las etiquetas. Es muy importante enseñarle al paciente a leer etiquetas cuando tiene alguna alergia, ¿sí? Porque muchas veces si es intolerante al gluten o si tiene una alergia a la proteína de soya, hay muchos alimentos que se procesan en las mismas máquinas y entonces puede causar una alergia. Imagínense a alguien que tiene diabetes, entonces es una enfermedad delicada, más una alergia o algo, hay que evitar cualquier complicación. Bueno, el balance energético, aquí hablando de las características del plan de alimentación, ya les platiqué, lo ideal es perder entre 7 y 8.5% del peso inicial. Si mi paciente llegó con sobrepeso o obesidad, ¿sí? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Pues idealmente, de acuerdo a la norma, se tiene que perder 1 kilogramo por semana, ¿sí? Entonces ahí va a ir de acuerdo al peso que inició. No puede perder más, porque eso va en contra de la salud, pero idealmente puede perder entre 500 gramos hasta 1 kilo por semana. Entonces la velocidad también va a depender de acuerdo al peso del paciente. ¿Sí me explico? Porque según el laboratorio Merit, de acuerdo a pues sus normas que ellos manejan, y también un doctor nos explicó que más o menos con un plan de alimentación que nos dieron también en cuestión de la capacitación de manejo de obesidad y sobrepeso, más o menos en 6 meses debería de ser el 10% del peso actual del paciente. Sí, en 6 meses se puede lograr, y de hecho hasta en la norma de tratamiento de obesidad, ahí se maneja que si en 6 meses con dieta y actividad física no se logró ese cambio en obesidad con comorbilidades, ya se autoriza dar un fármaco para la reducción de peso. Entonces sí, más o menos es un parámetro de 6 meses, pero siempre va a depender de cuánto pesa mi paciente para lograr esa pérdida de peso. Pero les comento... Sí, pero estamos hablando de obesidad. Sí, aquí realmente, si es una persona con peso normal, no le vamos a pedir que pierda peso. Si es un paciente con diabetes, con sobrepeso o obesidad, ahí sí el plan está enfocado a que pierda peso. En total, 7 a 8.5%, pero cada semana puede perder entre 500 y 1 kilogramo de peso. La distribución de macronutrientes. Bueno, nutrición no es como una receta de cocina, es algo individualizado que yo, dependiendo de la edad de la persona, su peso y su estatura, voy a calcular su requerimiento y le voy a hacer su distribución de hidratos de carbono. Por ejemplo, en una embarazada la distribución va de 35% a 42% de hidratos de carbono.
en una persona normal o con diabetes va a ser más o menos... ¿Corresponde a qué? Una mujer con diabetes gestacional necesita entre el 35 y 42% de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque hay que cuidar todavía más los niveles de glucosa en una mujer embarazada. Pero en otras personas puede ir del 50% al 60%. No podemos estandarizar y decir a los hombres es el 50, a las mujeres es el 60. No, siempre hay que valorar individualmente, pero más o menos esos son los rangos. Disculpe, ¿y alguien que entre en un 50 o 60% podemos hablar que sean atletas de alto rendimiento? No, realmente si es un atleta de alto rendimiento, ese porcentaje no va a subir. Si yo tengo más calorías, lo único que voy a hacer es de 3.000 calorías, 50% las voy a destinar a hidratos de carbono. Obvio si va a cambiar de un atleta de alto rendimiento a una persona normal, pero como tal la distribución va a ser la misma, siempre. ¿Sí me explico? Relativos es igual. Es 50%, pero obvio los gramos van a cambiar. Si yo tengo más calorías, mi 50% me va a arrojar más gramos de hidratos de carbono. Si yo, como una mujer que no hago actividad física, requiero de 1.500, mi 50% se va a reducir a menos carbohidratos. El porcentaje es igual, los gramos sí van a cambiar porque son menos calorías unas que otras. ¿Sí me expliqué? Y también en un deportista de alto rendimiento, la proteína se va a calcular de acuerdo a su peso. En todas las personas, la recomendación de proteína es de 1 gramo por kilogramo, de 1 a 1.2. Ya mayor a 1.5 ya se considera una dieta hiperproteica. También en un deportista de alto rendimiento ahí sería como la meta, ¿no? Es igual y se le da más proteína. Para terminar esto del índice glucémico, como les comenté, no hay evidencia científica que mi paciente vaya a mejorar si yo le quito los alimentos con alto índice glucémico. ¿Ustedes saben de qué depende la velocidad en que se eleve la glucosa en la sangre, aparte del contenido de carbohidratos en un alimento? ¿No? Bueno, si yo mi carbohidrato, que es un carbohidrato simple, lo combino con una grasa o con una fibra, se va a tardar más en absorber y por lo tanto no se va a elevar tan rápido el índice glicémico. Por eso era mi pelea en el hospital: ¿por qué me quitas avena? ¿Por qué me quitas papaya si lo pueden combinar con una grasa o con una fibra? Si me dijeron galletas Marías, ¿qué prefiero? Un alimento que me aporte aparte fibras, vitaminas y minerales, ¿sí? Entonces eso es muy importante, no satanizar los alimentos que tienen un elevado índice glicémico, porque a la hora de combinarlos con una fibra, con una grasa, no se eleva tan rápido la glucosa. Y bueno, fibra dietética, la recomendación es de 14 gramos de fibra por cada 1.000 kilocalorías. Y uso de edulcorantes no calóricos. Sí, se puede recomendar el uso de estos edulcorantes. ¿Por qué? Porque si un paciente me dice, es que si yo un paciente pienso que en la mañana solo tiene 2 raciones para sus hidratos de carbono, ¿no? ¿Qué prefiero? Le puedo dar tal vez 2 tortillas, ¿no? En lugar de eso, destinarlo para azúcar para su café, ¿no? Entonces, ¿qué uso para endulzar su café? Un edulcorante no calórico. Sí, hay de diferentes marcas y el Splenda no se absorbe a nivel intestinal, el cuerpo no lo reconoce por la estructura molecular y más al rato les van a hablar del Splenda. La fructosa, muchos pacientes dicen, es que este refresco está endulzado con fructosa y sí me lo puedo tomar. Entonces hay que explicarle que sigue siendo un carbohidrato y que se puede almacenar en forma de grasa en el hígado, ¿sí? Proteína, realmente no hay una restricción de proteína en diabetes a menos que haya una falla renal.